Desconocemos más de lo que conocemos. Más del 80% de nuestros océanos siguen sin ser explorados. Cientos de historias abrazan los millones de kilómetros de océanos de nuestro planeta. Desde civilizaciones que viven bajo el mar, especies marinas que aún no conocemos, hasta hechos aún más impactantes que rompen con nuestra comprensión acerca del universo. Mientras muchos miran hacia las estrellas, nuestros océanos mantienen debajo cientos de misterios. Soy Armando Ritondale y esto es Perdidos en el Universo. Perdidos en el Universo. La mayor parte de nuestro planeta está cubierto por océanos. Se dice que más del 70%, y por esa razón le llamamos planeta azul. Pero lo más curioso es que sabemos muy poco de los océanos. Podríamos incluso saber más de la superficie lunar o de nuestro espacio que de nuestros océanos. La atención ha sido centrada en ir más allá de nuestra atmósfera, en explorar y conquistar otros planetas, pero siguen apareciendo especies en nuestros océanos que nunca había visto el hombre. Resulta paradójico que estemos más preocupados por conocer el cosmos cuando tenemos un mundo sumergido inabarcable y desconocido que comienza en nuestras costas. Lo más triste es que, lejos de explorarlo y dedicar más investigación científica, los océanos y mares sufren día a día los efectos de la contaminación humana, haciendo de algunas zonas marítimas un completo vertedero industrial. Cada año se arrojan miles de toneladas de plástico al mar. Lo peor es que, al ser un material tan poco biodegradable, acaban acumulándose. Los peces lo consumen y terminan en nuestros cuerpos. Solo el 1% del plástico arrojado al mar es visible, asegura Eric Van Seville, oceanógrafo internacional, en un artículo reciente para la revista Vox. Actualmente no se puede realizar una estimación acertada o precisa de la cantidad de plásticos que se arrojan al mar, lo cual es muy grave, porque no somos capaces de conocer el alcance de este problema medioambiental, y más difícil sería frenar la contaminación. Pero hay otras incógnitas sobre los océanos que seguramente desconoces. Probablemente hayas escuchado cientos de historias. En todos los países es común que miles de mamíferos marinos, como las ballenas, se queden varadas en las playas o en aguas poco profundas cercanas a las costas. Lo peor de todo es que el número de casos va en aumento y no se tiene una explicación de por qué cada vez ocurre con mayor frecuencia. Se tiene la idea de que está relacionado a la contaminación generada por los humanos. Otra teoría apunta al cambio climático y algunos científicos están seguros de que se trata de fallos en su propia navegación. Cuando entras a las profundidades del mar, se estima que a unos 200 metros de profundidad, los rayos del sol empiezan a desaparecer y se torna en un azul oscuro intenso. Hay más oscuridad que claridad. A esta zona se le conoce como zona crepuscular. Es casi más fácil definir esta zona por todo lo que no sabemos que por lo que sabemos de ella. Está muy lejos, a mucha profundidad, completamente a oscuras. Comentaba en una entrevista Adam Lavery, especialista de la institución oceanográfica Woodhull. El punto es que debajo de esta zona se estima que existan cientos de especies que no conocemos y que se encargarían de regular o mantener el equilibrio en el mar, evidentemente aportando para bien o para mal en nuestras condiciones climáticas.
Otro de los datos curiosos que sirve para darnos cuenta de lo muy desconocido que nos resultan los océanos es que, a pesar de que ocupen tanto, solo se ha cartografiado el 20% de los océanos, por lo que se sabe más de la superficie lunar que del fondo del mar. Se han involucrado más personas en la misión Artemis que las que han estado en el Challenger Deep, la nave que viaja a las profundidades del océano. Es importante destacar que existen distintas concepciones de lo que llamamos océano profundo. Para muchos, este inicia a 200 metros en la zona crepuscular. Para otros, empieza en la llamada zona batial. Se encuentra entre los 1000 y 4000 metros de profundidad. Más abajo, le sigue la zona denominada reino batial, entre los 4000 y 6000 metros de profundidad. Y finalmente, igual o mayor a 6000 metros de profundidad, que se le ha llamado la zona Hadal o de Hades, denominado así porque es una zona escalofriante que evoca la muerte, han comentado quienes han descendido a tantos metros. A principio de 2022, Osvaldo Ulloa, director del Instituto de Oceanografía, se convirtió en el primer chileno en llegar a más de 8000 metros de profundidad en la fosa de Atacama, quien aseguró que conocemos más de lo que está asociado a los sedimentos del mar que de lo que viven en las profundidades. Existe un plan de mapear el fondo oceánico a nivel global para 2030, mediante un proyecto internacional coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Mientras tanto, lo que hay en las profundidades, o siquiera como lucen las profundidades, permanecen sin conocerse del todo. Por más de 2000 años, diversas culturas han mencionado criaturas que podrían compararse con lo que ahora conocemos como un calamar gigante. Desde el Kraken de la mitología escandinava y la Escila de los griegos hasta la ciencia ficción de 20.000 leguas de viaje submarino. Son historias, anécdotas, mitos o leyendas que han pasado de generación en generación, formando parte de los pueblos o ciudades, y muchas han tenido escala mundial. El mar es tan inmenso que evidentemente esconde misterios y secretos que erizan la piel. A continuación te presento varios de los misterios más conocidos. Las olas monstruos. Muchos marineros han hablado de olas monstruosas que aparecen sin previo aviso y que se alzaban como muros perfectamente verticales de agua de más de 25 metros de altura, sin que ningún fenómeno climatológico o geológico lo explicara. En enero de 1995, cerca de Noruega, se grabó como una ola de más de 26 metros impactaba. Una ola monstruo como la de las leyendas. Esta evidencia impulsó una investigación sin precedentes que culminó con la afirmación de que, en efecto, estos muros de agua, pese a ser increíblemente raros, podían formarse en mar abierto. Muchas desapariciones sin explicación podrían deberse a estos monstruos del océano. El Kraken es una criatura marina que forma parte de la mitología escandinava y que es descrita como un calamar gigante, capaz de hundir cualquier embarcación. Y aunque creíamos que eran simples leyendas, desde que en 1925 descubrimos la existencia de los calamares colosales, y aunque creíamos que eran simples leyendas, el mito pasó a ser algo más cercano a la realidad. Los calamares gigantes sí existen, y viviendo a unos 2000 metros de profundidad en el océano Atlántico, pueden llegar a medir hasta 15 metros de longitud, siendo así el vertebrado más grande conocido. El Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón, es una región del Océano Pacífico, alrededor de la isla Miyake, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tokio, Japón. La cultura popular sitúa este mar
como junto al Triángulo de las Bermudas, una de las áreas del mundo donde más desapariciones de aviones y barcos tienen lugar. Se ha hablado de la desaparición de 5 buques militares junto a su tripulación de más de 700 personas y una desaparición de un buque de investigación con más de 100 científicos a bordo. La anomalía del mar Báltico, una estructura de 60 metros de diámetro con un diseño antinatural en una zona donde sorprendentemente se estaban registrando interferencias electrónicas, una construcción que se parece bastante al halcón milenario. Las interrogantes que nos hacemos son: ¿qué será? ¿Un proyecto militar? ¿Una formación natural increíblemente peculiar? ¿O los restos de una nave alienígena? La fosa de las Marianas. Se trata del punto más profundo del océano, situado en el Océano Pacífico Occidental. Se trata de una depresión del fondo marino con una extensión de 2.550 kilómetros, una amplitud de 69 kilómetros y una forma de media luna que en su punto más profundo, localizado en el extremo sur, alcanza una profundidad de 11.034 metros. El tiburón caníbal gigante. Todo apunta a que se trata de un tiburón blanco de unos 5 metros de longitud, pero sigue sin estar claro porque se trata de un animal que se come a todas las especies. Incluso si realmente es un tiburón, se devora a los más pequeños. Entonces, ¿es un tiburón blanco caníbal y gigante u otra especie colosal que todavía no conocemos? El barco fantasma CAS-2. El 15 de abril de 2007, el CAS-2, un catamarán de 9.8 metros, salió del puerto de Early Beach, una pequeña localidad australiana, con una tripulación de 3 personas y que el 20 de abril, el CAS-2, fue descubierto a la deriva a unos 163 kilómetros de la costa con el motor en marcha, un portátil encendido, la mesa puesta con la comida, pero sin rastros de la tripulación. Los 3 hombres no estaban en el barco. Al día de hoy sigue sin estar claro qué sucedió con la tripulación. Todas las circunstancias eran muy extrañas. Las estructuras de Yonaguni. La isla de Yonaguni es una pequeña isla de Japón que cuenta con una población de poco más de 1.600 personas. En 1985, el submarinista japonés Kiichiro Aratake descubrió en sus aguas, por casualidad, un conjunto de estructuras que al día de hoy siguen siendo objeto de controversias. La isla fantasma de Bermeja. Se trata o parece de una isla señalada en diversos mapas y documentos históricos, los cuales indican que está localizada a unos 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, pero cuando las expediciones modernas fueron en el 2009, no había nada. La isla Bermeja era una isla fantasma. ¿Había desaparecido? El Triángulo de las Bermudas. Se trata de un área geográfica situada en el Océano Atlántico entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, los 3 vértices del triángulo equilátero que lo describe y que tiene una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados desde que en 1945 una cuadrilla de 6 aviones del ejército estadounidense desaparecieran en esta región. Se ha hablado de esta zona como un lugar donde sucedían desapariciones extrañas de aviones y barcos. De este tema tenemos otro video, se los dejo al final de este video para que lo puedan ver. Y finalmente, el megalodón. Se trata de una especie extinta de tiburón que vivió hace aproximadamente 2.6 millones de años.
Es considerado como uno de los depredadores más inmensos y poderosos de la historia, pues sus estimaciones de longitud máxima, basada en los restos de dientes encontrados de hasta 17 centímetros de longitud, se sitúan en 18 metros. Considero que lo que conocemos del planeta en el que vivimos vendría siendo una gota frente al mar. Nuestros océanos deben guardar cientos de muestras de cómo fue el proceso de construcción del mundo actual en el que vivimos, cómo habría sido el proceso evolutivo de las especies. Seguramente, cientos de especies que se dan por desaparecidas habrían mutado y habitan en nuestros océanos. Desde la existencia de sirenas, tratándose de humanos que mutaron y aprendieron a vivir en las profundidades del mar, adaptando sus cuerpos a su nueva hábitat, y otras tantas historias que seguramente aterran a muchos. Nuestras almas han evolucionado ocupando diferentes cuerpos desde el inicio de todo, expandiendo nuestras conciencias con el universo. Ayer, hoy y mañana, porque ya fuimos, ya vinimos y estamos en camino. Recuerda compartir tu opinión dejando tu comentario y dando me gusta en los videos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, y que en la medida que conozcamos nuestro ser, dejaremos de estar tan perdidos en el universo.